¿Cómo empezar la normalización por Dante Casella? Trataremos de dar una breve explicación de cómo identificar las entidades, realizar los gráficos, normalizarlos para empezar una base de datos. Explicaremos con el siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente. Well Meadows Hospital tiene 17 departamentos con un total de 240 camas disponibles para pacientes con estancias. Bueno, de todo este texto vamos a ir reconociendo cada uno de ellos. Empecemos con la parte de Well Meadows Hospital. Es una de las partes importantes que debemos identificar, porque se lo puede mostrar como lugares. Tiene 17 departamentos, entonces estos departamentos se convertirían en una entidad con un total de 240 camas. Entonces, las partes de las camas también tendrán que ser necesarias para identificarse. Disponibles para pacientes, los pacientes deberán ser también otra entidad con estancias cortas y largas para atención ambulatoria. Cada departamento se identifica de manera unívoca mediante un número, por ejemplo, departamento 11. Estos son requerimientos de los, por ejemplo, departamento 11 viene a ser unos requerimientos de cada una de las entidades y también un nombre de departamento, por ejemplo, ortopedia, su ubicación, por ejemplo, bloque E. Con esto sabremos cómo se tienen que estar identificando cada una de estas entidades. El número total de camas y el número de extensión telefónica vendría a ser otra parte que también tendremos que reconocer, por ejemplo, extensión 7711. Una vez teniendo estas, podemos separarlas aparte y ponerlas de la siguiente manera. Tenemos como entidades a hospital, departamentos, camas y pacientes. Para hacer una breve explicación de cómo realizar un gráfico, de cómo realizar una descripción entre entidades, podríamos empezar a hacerlas en una herramienta case, como tenemos a Visio. Aquí tenemos las 4 entidades. Identifiquemos por hospital. Hospital podría tener como nombre a la entidad hospital, bueno, su conceptual también, y comenzaremos por sus columnas. ¿Qué columnas podría tener? En estas columnas deben estar escritos los atributos que deberían poseer esta tabla de hospital. Primero debería tener un código que pudiera identificar al hospital y saber de qué tipo tendrían que ser los datos. Podríamos ponerle una de tipo varchar, ¿no? Y que siempre sea solicitado este código como clave primaria. También debe tener un nombre que también debería ser de tipo varchar, que sea solicitado obviamente porque no puede ser nulo. Una ubicación o dirección que también estará descrita como una tipo varchar. Y un teléfono general. Que podría ser de tipo numérica. Con el ejemplo podríamos utilizar una herramienta como Visio para poder hacer un gráfico un poco más detallado sobre el ejemplo. Con esto determinaremos, por ejemplo, el hospital, paciente, camas, departamentos y las relaciones que tienen entre ellos. Por ejemplo, el hospital tiene una relación con la entidad de departamentos porque en un hospital pueden existir muchos departamentos. Sin embargo, un solo departamento no puede pertenecerle a muchos hospitales. Con el paciente, el hospital alberga a muchos pacientes, como el paciente puede ir a muchos hospitales. De la misma manera, un paciente puede asistir a muchos departamentos y un departamento puede albergar a muchos pacientes. Sin embargo, con la cama funciona diferente, porque un paciente solamente puede ocupar una cama
y esa cama solamente puede ser ocupada por un paciente. Una cama, un departamento puede tener muchas camas, pero una sola cama no le puede pertenecer a muchos departamentos. Por ello, el gráfico de la entidad de relación quedaría de la siguiente manera. Podríamos también trabajar con la normalización. Entonces pasamos al caso de tener las siguientes tablas, un poco más estructuradas. Tenemos al hospital, en el cual se muestra que tiene ubicación, nombre, gerente, teléfono, el paciente con nombre, dirección, teléfono, cédula de identidad, cama, ubicación, estado ocupante, departamento, nombre, ubicación, responsable, descripción, teléfono. Estas son los atributos que deberían aproximadamente tener cada una de estas, entre otros que dependerán del ejercicio que se esté desarrollando. Para este caso, trataremos de explicar con pocos atributos para hacer más comprensible la situación. Al tratar de normalizar, deberemos primero atender a la primera forma normal, que dice que no deben existir datos multivaluados dentro de una entidad. Y se lo puede resolver de dos maneras. O bien se repiten los datos dentro de esta misma entidad, o podemos utilizar una nueva tabla que haga referencia a las dos entidades. De otra manera de decirlo, en este caso, por ejemplo, el hospital tiene una sola ubicación, tiene un solo nombre, tiene un solo gerente, pero puede llegar a tener muchos teléfonos. Este dato del teléfono se convierte en un dato multivaluado. Por ello, podríamos crear simplemente otra entidad que se llame teléfonos. Entonces, de sus atributos serían un código que las identifique a la entidad, identificará al hospital que con su código tendrá un número telefónico y de existir una extensión. Lo mismo para el paciente. Tiene un solo nombre, una sola dirección, un solo número de cédula de identidad, pero puede tener muchos teléfonos. La cama, una sola ubicación, un solo estado, un solo ocupante. El departamento, un solo nombre, una sola ubicación, un solo responsable, una descripción y puede tener varios teléfonos. Como podemos apreciar en las tablas hospital, paciente y departamento, necesitamos crear otra entidad que se llame teléfonos. Con esto quedan todas en la primera forma normal. Para ello deberemos eliminar los atributos que se consideran como multivaluados de cada una de las entidades. Ahora, para encontrarlos en la segunda forma normal, debemos crear una clave que identifique unívocamente a cada uno de los registros en estas entidades. Por ejemplo, al paciente tiene un nombre, una dirección y una cédula de identidad, pero pueden existir varias personas con el mismo nombre y con el mismo apellido. Claro que no puede existir con los dos mismos nombres y los dos mismos apellidos